Los deberes de esposos y esposas. Escrito por Richard Steele. Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Introducción. El matrimonio es el fundamento de toda la sociedad. Por lo tanto, este tema es muy importante. Explicar a ustedes los deberes conyugales es mucho más fácil que convencerlos a cumplirlos en la práctica. Ajusten su voluntad a las Escrituras, no viceversa. Hagan suyo Efesios capítulo 5, versículo 33. Así que veamos en primer lugar la conexión. Empero o por lo tanto. Esta es una transición de la realidad de la relación de Cristo con la Iglesia. Significa que a pesar de ser un ideal inalcanzable, deben tratar de alcanzarlo, o que por ser un noble ejemplo, deben imitarlo en su relación con su cónyuge. En segundo lugar, veamos la directiva, la obligación universal de ella. Cada uno de vosotros. No importa lo bueno que sean ustedes o lo malo que sean sus cónyuges. Todos los maridos tienen derecho al respeto de sus esposas, sean ellos sabios o necios, inteligentes o lentos, habilidosos o torpes. Todas las esposas tienen derecho al amor de sus esposos, sean hermosas o feas, ricas o pobres, sumisas o rebeldes. Veamos también la aplicación particular de ella. De por sí, cada esposo y esposa debe aplicar esto a su propio caso en particular. Pero en siguiente lugar veamos el resumen de estos deberes. En primer lugar, el deber de cada esposo es amar a su esposa. Este no es el único deber, pero incluye a todos los demás. Debe amarla como a sí mismo. Esto es como la regla de oro. ¿Y por qué ha de amarla? Porque ambos son en realidad uno. Amarla dará como resultado bendiciones para él. Pero en siguiente lugar, veamos en esta misma idea el deber de cada esposa. Esta exhortación viene del verbo griego temer, o reverenciar como lo establece la Reina Valera 1909, o respetar como lo establece Reina Valera 1960. Este es su deber de temer, reverenciar o respetar a su marido por su persona y por su posición. Esto incluye necesariamente amor, porque si ella lo ama, tratará de agradarle y evitar ofenderlo. Doctrina. Cada esposo debe amar a su esposa como a sí mismo, y cada esposa debe respetar a su marido. Recuerden que este es el consejo de su Creador, articulado claramente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y tanto por Pablo, el apóstol de los gentiles, como por Pedro, el apóstol de los judíos. Estos dos deberes, marido, amor, esposa, respeto, no son exhaustivos, pero se mencionan particularmente, ya sea porque son las fallas más comunes de cada uno o porque incluyen a todos los demás deberes. Otra explicación es que respeto es lo que los maridos más necesitan y amor lo que las esposas más necesitan de sus cónyuges, como lo dijo Doug Wilson. Dios los aconseja, no solo a fin de que tengamos vida eterna, sino para que seamos confortados aquí y ahora. El matrimonio piadoso es un pedacito de cielo sobre la tierra. Repasar estos deberes tiene que humillarnos por nuestros fracasos pasados y retarnos a mejorar en el futuro. Capítulo 1. Deberes que corresponden a ambos por igual. En primer lugar, viviendo el uno con el otro. Él tiene que dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ella tiene que olvidar su pueblo y la casa de tu padre, como lo establece el Salmo 45, versículo 10. Él tiene que vivir con su esposa, como lo establece primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y ella, que no se separe de su marido, aunque éste sea inconverso, como lo declara primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Los otros deberes del marido requieren vivir juntos, teniendo relaciones sexuales regularmente, las cuales cada uno le debe al otro, como lo establece primera a los Corintios capítulo 7 versículo 3 al 5.
El Antiguo Testamento prohíbe que los esposos vayan a la guerra durante su primer año de matrimonio. Así lo declara Deuteronomio 24, versículo 5. Y esto muestra la importancia de vivir juntos. En segundo lugar, amándose el uno al otro. Este es un deber tanto del esposo, como lo declara Colosenses 3:19, como de la esposa, como lo declara Tito capítulo 2, versículo 4. El amor es la gran razón y el consuelo del matrimonio. Este amor no es meramente romance, sino afecto y cuidado auténtico y constante y entrañablemente de corazón puro, el uno por el otro. El amor matrimonial no puede basarse en belleza o riqueza, pues éstas son pasajeras, y ni siquiera en la piedad, pues ésta puede menguar. Tiene que basarse en el mandato de Dios que nunca cambia. El voto matrimonial es para bien o para mal, y los casados deben considerar a sus cónyuges como lo mejor en este mundo para ellos. El amor matrimonial tiene que ser duradero, perdurando aún después de que la muerte haya roto el vínculo, como lo declara Proverbios capítulo 31, versículo 12. Este amor de corazón puro produce como consecuencia el contentamiento y consuelo. Guarda contra el adulterio y los celos. Previene o reduce los problemas familiares. Sin él, el matrimonio es como un hueso dislocado. Duele hasta que vuelve a encajar en su lugar. En tercer lugar, siendo fieles el uno al otro. Cada varón debe tener sexualmente su propia esposa y cada esposa su propio marido, y solo los suyos propios. Imiten al primer Adán, quien tuvo solo una esposa, y al segundo Adán, quien tiene una sola iglesia. El pacto matrimonial los enlaza a ustedes a sus propios cónyuges, los más queridos, dulces y mejores del mundo. La infidelidad más pequeña, aún en el corazón, puede llevar a un adulterio en toda la extensión de la palabra. Sin arrepentimiento, el adulterio destruye la felicidad terrenal, al igual que la expectativa razonable del cielo. Casi disuelve el matrimonio, y en el Antiguo Testamento era un crimen sancionado con la pena de muerte, como lo declara Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Cuídense para evitar las tentaciones de este pecado. El hombre que no se satisface con una mujer, nunca se satisfará con muchas, porque este pecado no tiene límites. La fidelidad también incluye guardar el uno los secretos del otro. Estos no deben revelarse a menos que exista una obligación mayor. Contar los secretos del cónyuge es malo cuando sucede por accidente, peor cuando es el resultado de un enojo y peor todavía cuando es motivado por el odio. En cuarto lugar, ayudándose el uno al otro. La esposa ha de ser ayuda idónea para su esposo, lo cual implica que ambos deben ayudarse mutuamente. Deben compartir estas cosas. En primer lugar, su trabajo. Si ella trabaja en casa y él trabaja afuera, el trabajo de ambos será más fácil. Para motivación, preste él atención a todo el libro de Proverbios y ella especialmente al último capítulo. Pero en segundo lugar, deben ayudarse el uno al otro en sus cruces. Aunque los recién casados esperan que el matrimonio sea solo placer, las dificultades de seguro llegarán, como lo establece 1 Corintios capítulo 7, versículo 28. Quizás tengan que enfrentar la pérdida de bienes mundanales, daños a sus hijos, aflicciones causadas por amigos, tanto como por enemigos. Cada cónyuge tiene que ser un amigo para el otro, venga lo que venga. Pero en siguiente lugar, ellos deben ayudarse el uno al otro en cuanto a su consagración a Cristo. Vivan como herederos juntamente de la gracia de la vida, como lo establece primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. La meta más alta del matrimonio es proveer la felicidad eterna mutua. En esto, la cooperación es muy importante. Los conocimientos de él deben ayudar a vencer la ignorancia de ella y el fervor de ella, el desaliento de él. Cuando el esposo está en casa, debe instruir y orar con su familia y santificar el día de reposo, pero en su ausencia ella debe atender
estas cuestiones. En quinto lugar, siendo pacientes el uno con el otro. Este deber es hacia todos, pero especialmente hacia nuestro cónyuge. En el matrimonio hay muchas tentaciones para impacientarse. Perder los estribos causa guerras civiles en casa y nada bueno viene de ello. Ambos necesitan un espíritu humilde y quieto. Aprendan a estar en paz consigo mismos para mantener la paz. Retírense hasta que la tormenta haya pasado. Ustedes no son dos ángeles casados, sino dos hijos pecadores de Adán. Disimulen las faltas menores y tengan cuidado al confrontar las mayores. Reconozcan mutuamente sus propios pecados y confiésenlos todos a Dios. Cedan el uno al otro en lugar de ceder al diablo. Número 6. Salvando el uno al otro. Primera a los Corintios capítulo 7 versículo 16 insinúa que nuestro gran deber es promover la salvación de nuestro cónyuge. ¿De qué sirve disfrutar del matrimonio ahora y luego irse al infierno juntos? Si uno deja que su cónyuge vaya a condenación, ¿dónde está su amor? Ambos deben inquirir sobre el estado espiritual del otro y usar los medios debidos para mejorarlo. Crisóstomo dijo: vayan los dos a la iglesia y luego dialoguen juntos sobre el sermón. Si los dos ya son cristianos, entonces han de hacer lo que pueden para ayudarse mutuamente a llegar a ser santos perfectos. Hablen con frecuencia de Dios y de cosas espirituales. Sean compañeros peregrinos a la ciudad celestial. Número 7. Manteniendo relaciones sexuales matrimoniales con regularidad, pero moderadas. Hebreos capítulo 13, versículo 4 declara lo siguiente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La relación sexual en el matrimonio ha sido diseñada para remediar los afectos impuros, no excitarlos. No pueden ustedes realizar con su cónyuge cada necedad sexual que se les ocurra por el mero hecho de estar casados. Ser dueños de un vino no les da permiso para emborracharse. Sean moderados y sensatos. Por ejemplo, pueden abstenerse por un tiempo para dedicarse a la oración, como lo establece 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Aún en las relaciones matrimoniales, tenemos que demostrar reverencia a Dios y respeto mutuo. El amor auténtico no se comporta groseramente. Número 8. Cuidando el uno los intereses del otro en todas las cosas. Ayúdense a mantener una buena salud y estén enfermos juntos, por lo menos en espíritu. El uno no debe ser rico mientras el otro sufre necesidad. Promueva cada uno la buena reputación de su cónyuge. El esposo, naturalmente y con razón, se interesa por las cosas que son del mundo, cómo puede agradar a su esposa, y la esposa hace lo mismo, como lo establece 1 Corintios, capítulo 7, versículo 33 y versículo 34. Esto da honor a su fe, consuelo a sus vidas y una bendición en todo lo que tienen. Deben ser amigos íntimos, riendo y llorando juntos, siendo la muerte lo único que separa sus intereses. Número 9. Orando el uno por el otro. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Aquí Pedro advierte qué hacer para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que sugiere es que deben orar el uno por el otro y juntos. En Génesis 25 versículo 21 leemos: oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Tenemos que orar por todos, pero especialmente por nuestro cónyuge. El amor más puro se expresa en la oración sincera y la oración preserva el amor. Procuren tener momentos de oración juntos. El señor Bolton oraba todos los días, 2 veces en privado, 2 veces con su esposa y 2 veces con su familia. La oración eleva al matrimonio cristiano por encima de los matrimonios paganos y de la cohabitación de los animales. Capítulo número 2.
el deber especial del esposo, amar. El amor es el fundamento de todos los demás deberes para con ella. Todo fluye de esto. Sin amor, cada cumplimiento de un deber para con ella parece difícil. La ternura, el honor y la amabilidad son meros rayos del sol del amor. Así que en primer lugar, veamos las dimensiones del marido piadoso. El amor de un esposo por su esposa es particular a esta relación. Es distinto del amor paternal y de la lascivia animal. Así que en primer lugar veamos la razón de este amor. Usted está casado con ella y Dios ordena a los esposos que amen a sus esposas. Solamente esto durará para siempre, ya que ella puede perder sus encantos de muchas maneras. Pero veamos ahora la extensión de este amor. Usted debe amar tanto su cuerpo como su alma. Por lo tanto, debe escoger una esposa que le es atractiva por su físico y por su personalidad y espiritualidad. De otra manera, no le hace justicia a ella. Pero veamos también el grado de este amor. Por sobre el amor hacia todos los demás, incluyendo a sus padres e hijos, y ciertamente sobre cualquier persona fuera de la familia. Proverbios 5:19 declara: en su amor recréate siempre. Veamos también la duración de este amor. Proverbios 5:19 nos dice que este amor debe ser siempre, no solo en público, sino también en privado, no por una semana o un mes o un año, sino hasta la muerte. Su amor debe aumentar diariamente, incluyendo en la vejez. Tuvo usted su hermosura y su fuerza, así que ¿por qué no sus arrugas y enfermedades? La hermosura interior aumenta a medida que la hermosura exterior disminuye. Existen muchas razones bíblicas por las cuales el amor del marido debe ser perpetuo. Ahora veamos, en segundo lugar, el patrón para el amor del marido piadoso. En primer lugar, veamos el amor de Jesucristo por su iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y en el versículo 29 de Efesios 5 lo dice: sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Aunque no podemos lograr ser iguales a Cristo, esta cualidad de nuestro amor debe ser como la de Él. Entonces, ¿cómo ama Jesucristo a su iglesia? Pues en primer lugar la ama auténticamente y sin hipocresía. Su amor fue tan real e intenso que murió por la iglesia. Pero también este amor de Cristo por la iglesia fue un amor libre, incondicional antes y sin expectativas después. Se dio a sí mismo para limpiar su iglesia, lo cual implica que antes ella no era ninguna belleza. El esposo, por su propio amor, debe generar amor en ella. El amor verdadero se trata más de mejorar el objeto del amor que de enriquecer el tema. Pero también Cristo amó a su iglesia santamente, sin impureza. Cristo amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, como lo declara Efesios capítulo 5, versículo 26. Esto enseña al marido a obrar diligentemente para promover la santificación de su esposa. Pero también Cristo amó a su iglesia grandemente sin comparación. Juan capítulo 15, versículo 13 declara lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto es lo que Cristo hizo por su amada iglesia. Pero también Cristo la amó constantemente sin cambiar. Así lo declara Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Muchas veces ella ha hecho a un lado a Cristo. No obstante, Él sigue amándola. Los esposos deben copiar su ejemplo. Ninguna mala conducta de parte de ella justifica que la deje de amar. Pero Cristo también amó a su iglesia activamente sin descuidarla, como lo enseña Efesios capítulo 5, versículo 29. Dice que Él la sustenta y la cuida. Debe hacer lo máximo para llenar las necesidades de ella, ya sea de sustento, de su amistad constante o de su cuidado cuando está enferma. El amor del esposo por él mismo es un gran ejemplo para esto, como lo declara Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
Y en el versículo 33 de Efesios 5 declara lo siguiente: cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Si bien este modo de amar es menor que el amor de Cristo por su iglesia, es más fácil de entender. Pero este amor también es tierno. Tratamos nuestras propias heridas y angustias con más ternura que nadie. Efesios 5:29 lo declara: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Las esposas son como vasos de cristal, que se rompen fácilmente si no se les trata con ternura. Las mujeres son más propensas a los temores y las pasiones y los sufrimientos. Pero este amor que nos tenemos a nosotros mismos y que debemos mostrar a nuestras esposas, este amor también nos los mostramos alegremente. Nadie está tan listo para ayudarlo a uno como lo está uno mismo. Los mejores amigos a veces fallan, pero usted se ayuda a sí mismo. Así que esté listo para ayudar a su esposa. Si una nube se cierne entre ustedes, disípela con su amor. Usted no seguirá enojado consigo mismo por mucho tiempo. Pero en tercer lugar, veamos la demostración del amor del marido piadoso. En primer lugar, este amor debe mostrarse en palabra. Así que en primer lugar, el esposo debe enseñar a la esposa. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos dice: vivid con ellas sabiamente. Ellas deben preguntar en casa a sus maridos si desean aprender algo y no hablar en la congregación, como lo declara 1 Corintios capítulo 14 versículo 35. Ay del esposo a quien le falta la voluntad o la habilidad de enseñar a su esposa. En cualquiera de los dos casos debe adquirirla. De no ser así, ella probablemente lo maldiga para siempre en el infierno. Pero este amor se demuestra en palabra también cuando él la reprende. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8 nos dice: el amor cubrirá multitud de pecados, de manera que pase por alto muchas de sus faltas. La espada pierde su filo por el uso constante. Lo mismo sucede con la reprensión. No obstante, el amor verdadero a veces requiere la reprensión, pero debe hacerse con la mayor sabiduría y ternura imaginable, no delante de extraños, raramente ante la familia, principalmente por pecados y rara vez por otra cosa. Elogie primero y explique después. La reprensión debe ser corta, como una palmada rápida y leve. Es claro que esto es puramente una comparación. El marido jamás debe pegar a su esposa. Si la poción está demasiado caliente, hace más daño que bien. Sigue el ejemplo de Job, cuando dijo simplemente en Job capítulo 2 versículo 10: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. La reprensión leve es la que más posiblemente le impulse a ella a arrepentirse sinceramente. Pero este amor en palabras también se demuestra cuando el esposo la alienta. Elógiela cuando hace algo bueno. Esto es importante porque le ayudará a ver la sinceridad de su amor cuando tiene que reprenderla y hará que las reprensiones sean más convincentes. Pero él también la conforta, especialmente cuando está sufriendo emocional o físicamente. Por los tiernos razonamientos del Cana con Ana, ella volvió a comer, como lo declara primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 8 y 9. Las palabras gentiles de un esposo son como medicina para su esposa. No la subestime. Pero el esposo también debe demostrar este amor con hechos. Y una de las maneras en cómo demuestra este amor en hechos es cuando le provee el sustento. Es especialmente deber del esposo proveer sustento para su esposa, como lo declara Éxodo capítulo 21, versículo 10. Ella debe ayudar hasta donde puede. El honor que debe darle el marido a su esposa como el vaso más frágil bien puede referirse a su mantenimiento. Debe proporcionarle sustento, no solo en vida de él, sino también para cuando él haya partido, como lo hizo Cristo en relación con su iglesia. Si puede, debe darle un monto para que maneje a su gusto, a fin de que ella pueda hacer caridad y animar a los siervos e hijos en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero también demuestra este amor en hechos cuando él le demuestra gran ternura a ella. Esto se expresa especialmente en protegerla de peligros, tentaciones, daños, reproches, desprecios y su comprensión en los momentos de dificultades.
Pero también Él demuestra este amor en hechos cuando Él es de buen ejemplo. Por lo general, las esposas siguen a sus maridos al infierno o al cielo. El ejemplo de Él es de más influencia de lo que Él cree. Salomón lo llama en Proverbios 2:17 el compañero de su juventud de ella. Por lo tanto, establezca pautas de piedad, seriedad, caridad, sabiduría y bondad. Ella aprenderá a orar al escuchar sus oraciones. Su vida será una regla o una ley para la de ella. Pero en cuarto lugar, Él le demuestra este amor en hechos cuando le concede pedidos razonables. Recuerde que David le otorgó a Betsabé el pedido que le hizo de que su hijo ocupara el trono, como lo declara primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 15 al 31. Isaac le otorgó a Rebeca su pedido de una esposa piadosa para Jacob, como le establece Génesis capítulo 27, versículo 46 y Génesis 28, versículo 1. Y Jesucristo otorga pedidos razonables a su iglesia. El esposo debe estar anticipando los pedidos de ella y otorgándoselos antes de que los pida. Él debe buscar su consejo, como lo hicieron Elcana y Abraham, y ceder cuando ella tiene razón. Pero en quinto lugar, Él puede mostrarle este amor en hechos, porque Él confía en ella en cuestiones domésticas. Proverbios 31:11 declara: el corazón de su marido está en ella confiado, especialmente si tiene el criterio suficiente que necesita tener para manejar los asuntos del hogar. El esposo tiene cosas más importantes que hacer que mandar a los sirvientes de la casa. Ella quizá le consulte ocasionalmente a él, a fin de que si las cosas no salen bien, ella no tenga la culpa. Pero por lo general, él debe moverse en una esfera fuera de la casa y ella en la de ella dentro del hogar. Él debe traer la miel y ella debe trabajar en el panal. Pero en número 6, él muestra este amor en hechos cuando ejerce autoridad para con ella. El omnisciente Dios invistió al primer esposo con esa autoridad y no se la quitó en su caída. La luz de la naturaleza y del evangelio lo requieren. Solo las mujeres orgullosas e ignorantes lo cuestionan. Pero el esposo debe usar esta autoridad de la siguiente manera. En primer lugar, debe usarla sabiamente. Puede mantener su autoridad únicamente por medio de una conducta realmente espiritual, seria y varonil. Le será difícil a ella reverenciarlo si él no reverencia a Dios. Si él es superficial o afeminado, la perderá. Pero también él debe mostrar esta autoridad gentilmente. Recuerde que aunque su posición es superior, sus almas son iguales. Ella es su compañera. Por lo tanto, no puede ejercer dominio sobre ella como un rey lo hace con sus vasallos, sino como la cabeza lo hace con su cuerpo. Eva no fue formada de la cabeza ni del pie de Adán, sino de su costado, cerca de su corazón. Su actitud debe ser amistosa, sus palabras dulces, sus órdenes escasas y respetuosas y sus reprensiones gentiles. No piense que el modo de mantener a una esposa bajo su autoridad es por intimidarla. Si la mansedumbre de la sabiduría no prevalece con ella, entonces ha fracasado usted en este mundo y ella en el mundo venidero. Capítulo 3. El deber especial de la esposa: respetar. Esta es la cualidad especial de ella. Si tiene toda hermosura y todo conocimiento, pero no respeta a su marido, no es una buena esposa. La creación lo sugiere. Fue creada después del hombre, tomada del hombre y para el hombre. Este orden no es del hombre, sino de Dios. Aún después de la caída, la orden divina sigue en pie. Él se enseñoreará de ti. El Nuevo Testamento confirma todo esto. Aun cuando ella sea la cosa más dulce y su marido el más malo, ella sigue teniendo el deber de respetarlo. Primero, tiene que fijar en su corazón que su posición es inferior a la de él, y entonces podrá cumplir con facilidad y alegría todo lo que el respeto implica. No es correcto colocar la costilla sobre la cabeza, ni aún a su mismo nivel. Número 1. Descripción
del respeto de la esposa piadosa. En primer lugar, este respeto se evidencia cuando ella lo tiene en alta estima. Esther capítulo 1, versículo 20. Todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Reflexione en la excelencia de su persona y valórela como debe. Si él no es un hombre realizado, entonces debe ella considerar la excelencia de su lugar como imagen y gloria de Dios, como lo establece 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7. Lo estimó usted cuando lo eligió como marido y debe seguir haciéndolo. Recuerde la falta de respeto de Mical para con David y el consecuente castigo de Dios. Su familia y sus vecinos la respetarán como ella respeta a su marido. Así que, al honrarlo a él, se honra a ella misma. Pero este respeto también se demuestra cuando ella lo ama de verdad. Este respeto está compuesto de amor, que es también el deber de la esposa, según Tito capítulo 2, versículo 4. Sara, Rebeca y Raquel dejaron completamente a sus padres, amigos y patria por amor a sus maridos. Una joven llamada Clara Serventa estaba casada con Balduara, cuyo cuerpo estaba tan lleno de enfermedades que nadie más se atrevía a tocarlo. Pero ella curaba sus llagas con todo cuidado y vendió sus propias ropas y joyas para mantenerlo. Por último, él murió, y cuando llegaron los que venían a consolarla, les dijo que, si pudiera, lo compraría de vuelta, aun si significara perder a sus 5 hijos. No hay manera mejor de generar el amor de su esposo que respetándolo. Ella también demuestra este respeto cuando ella lo complace con diligencia. La palabra respete en Efesios capítulo 5, versículo 33 es literalmente tema. Ella debe mantener casta conversación que es en temor, porque el uno sin el otro es inadecuado. Este temor no es servil, sino un sincero deseo de complacerle y negarse a ofenderlo. Haré todo lo posible para complacerlo, aunque no temo su mano, sino su ceño fruncido. Preferiría desagradar al mundo entero antes que a mi marido. En segundo lugar, veamos el patrón para el respeto de la esposa. El respeto de la iglesia por Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Versículo 24 de Efesios 5. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Su sumisión ha de ser como la sumisión ideal de la iglesia a Cristo. Y esto es, en primer lugar, en todo, en lo grande y en lo pequeño, en lo que le es agradable y lo que le es desagradable a ella. Solo cuando él requiere lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios requiere, ha de negarle a ella su sumisión. Ella puede razonar con él en cuestiones que le son inconvenientes a ella, pero si no lo convence y no se trata de un pecado, ella debe someterse a él. Pero también ella debe someterse libre, con buena disposición y alegre. El servicio que el cristiano rinde al Señor es con buena voluntad, como lo declara Efesios capítulo 6, versículo 7. Así que la esposa debe someterse a su marido como si hubiera una sola voluntad en el corazón de ambos. Lea y Raquel seguían a Jacob como su sombra. La reverencia de Sara era sincera, pues llamaba Señor a su marido. Y esto es un ejemplo para las esposas cristianas. Por lo tanto, una obediencia a regañadientes es inaceptable y por lo general brota del orgullo y engreimiento que ella no ha mortificado. Aun si él es severo, es mejor que ella cumpla su deber y deje que Dios sea quien juzgue. Pero también esto debe demostrarse a través del respeto del cuerpo por la cabeza. Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Todos los miembros del cuerpo saben que la cabeza es útil para el bien de ellos. La mano aceptará una herida para proteger la cabeza.
Sea lo que fuere que la cabeza decide hacer, el cuerpo se levanta y la sigue todo el tiempo que puede. Es ridículo pensar que la cabeza puede ir en una dirección y la costilla por otra, que un soldado mande a su general o que la luna pretenda ser superior al sol. Esto se altera únicamente si el marido es insano. Martín Lutero dijo lo siguiente: el hombre tiene autoridad en su casa, a menos que sea verbum anomalum, es decir, un necio. En tercer lugar, la demostración de respeto de la esposa piadosa debe ser en primer lugar de palabra. Mateo capítulo 12, versículo 34. De la abundancia del corazón habla la boca. Si ella realmente lo respeta, se notará en lo que dice. Proverbios 31:26 declara lo siguiente: y la ley de clemencia está en su lengua. Así que en primer lugar este amor de palabra se demuestra cuando ella habla respetuosamente de él en su ausencia. Ninguna esposa es demasiado grande ni buena como para no imitar el ejemplo piadoso de Sara y darle un título de respeto como Señor. La mujer malvada se refiere a su marido como el hombre. Oh, que esto fuera lo peor, que las esposas llamaran a sus maridos a sus espaldas. En el siguiente lugar, ella demuestra este respeto cuando le habla respetuosamente en su presencia. Cuídese de interrumpirlo cuando habla o decir 10 palabras por una sola de las de él. El silencio, más que el hablar, muestra la sabiduría de la mujer. La mujer sabia usa las palabras con moderación. Cuídese también de usar palabras o un tono irrespetuoso. Procure ser un espíritu agradable y paciente, como lo establece primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 4. No tema que esto empeorará a su marido, más bien confíe en la sabiduría de Dios. Recuerde que Dios le escucha y le juzgará por cada palabra ociosa, como lo establece Mateo capítulo 12, versículo 36. Idealmente, tanto el esposo como la esposa deben ser lentos para apasionarse. No obstante, esto donde uno debe ceder, lo más razonable es que sea la esposa. Ninguna mujer recibe honra por haber tenido la última palabra. Algunas mujeres argumentan que su lengua es su única arma, pero el sabio sabe que a su lengua la enciende el infierno. Note cómo Raquel le habló impulsivamente a Jacob en Génesis capítulo 30, versículo 1. Dame hijos, o si no, me muero. Y en cuanto tuvo 2, murió, como lo declara Génesis 35, versículo 18. Por otro lado, Abigail se comportó con prudencia y recibió honra. Si el respeto no prevalece con él, el enojo tampoco. Por eso es que el marido y la esposa deberían acordar que nunca se levantarán la voz el uno al otro. Pero también la esposa debe demostrar este respeto no solo con palabras, sino en hechos. En primer lugar, ella demuestra este respeto en hechos, cuando ella obedece sus instrucciones y sus restricciones. Sara obedeció a Abraham y ella es un ejemplo digno, como lo establece primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 6. Él le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes. Y ella lo hizo inmediatamente. La esposa está obligada a obedecer a su marido con sinceridad en todo lo que no sea contrario a la voluntad revelada de Dios, y aún en este caso debe negarse respetuosamente. Por ejemplo, ella no puede dar su consentimiento a omitir la lectura bíblica o la oración, o a no santificar el día del Señor, aunque Él lo mande enérgicamente. El hogar es el lugar apropiado para ella. Ella es su hermosura. Allí es donde se desenvuelve y es su seguridad. Solo una necesidad urgente debe impulsarla a salir. Los pies de la prostituta no moraban en su casa. Eso dice Proverbios capítulo 7, versículo 11. La esposa debe vivir donde su marido lo juzga mejor. Las esposas deben amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa,
cuya palabra en griego es oikouros, que significa cuidar la casa, trabajar en el hogar, quedándose en casa y atendiendo los asuntos de la familia, como lo expone la concordancia de Strong. Buenas, sujetas a sus maridos. Así lo dice Tito capítulo 2, versículo 4 al 5. En siguiente lugar, ella le pide su consejo y escucha sus reconvenciones. Rebeca no mandó a Jacob a su hermano Labán sin consultarle a Isaac. Sara no echó a la sierva Agar sin consultarle a Abraham. La mujer sunamita no iba a recibir al profeta en su casa sin decirle a su marido. Su tarea más difícil es escuchar la reconvención con cariño y gratitud, especialmente si tiene un espíritu orgulloso y contencioso. Pero ella debe recordar que tiene sus faltas y que nadie las ve mejor que su marido. Así que contestarle con dureza por sus reconvenciones muestra una gran ingratitud. Si ella realmente lo respeta, esta será una píldora mucho más fácil de tragar. En siguiente lugar, ella mantiene una actitud respetuosa y alegre en todo momento. No debe ceder a la irritabilidad o a la depresión cuando él está contento, ni estar eufórica cuando él está triste. Debe hacer todo lo posible para que él se complazca en ella. Exprese ella contentamiento con lo que tiene y con su posición, y un temperamento dulce, a fin de que él disfrute de estar en casa con ella. Estudie ella cómo le gustan a él sus comidas, sus ropas, su casa, y obre conforme a lo que le agrada, porque aún debido a estas pequeñeces surgen muchas agrias discusiones. Nunca debe permitir que su exceso de confianza con él genere desdén. El amor de él no debe hacerle olvidar sus deberes, sino aumentar sus esfuerzos. Su cariño no debe disminuir su respeto por él. Es mejor obedecer a un hombre sabio que a uno necio. La mayoría de los maridos se reformarán si sus esposas lo respetan adecuadamente. De la misma manera, la sabiduría y el afecto de él se ganan el respeto de la esposa en la mayoría de los casos. Algunos harán caso omiso a estos consejos con la excusa de que nadie puede ponerlos por obra. Pero esto es una burla a Dios. Él castigará a los tales. Si su venganza no le llega en esta vida, como sucede con frecuencia con los rebeldes, entonces le llegará en la próxima. El cristiano auténtico se caracteriza por un sometimiento fundamental al consejo bíblico. Sin estos, somos meros hipócritas. Capítulo número 4. ¿Cómo cumplir estos deberes? En primer lugar, manténganse puros antes del matrimonio. Esto les ayudará más adelante a cumplir los deberes matrimoniales. Cada uno debe, como declara primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4, tener su propia esposa en santidad y honor. El fornicario antes de casarse sigue con su pecado dentro del matrimonio. Cuídense de la primera aparición de la lascivia y huyan de ella como de un veneno. Mantengan su corazón lleno de las cosas de Dios y su cuerpo ocupado en el cumplimiento de sus obligaciones. Los más grandes incendios comienzan con una chispa. El placer momentáneo que precede al tormento eterno es pura necedad. Si han pecado ustedes de esta manera, limpien su corazón y sus manos con la sangre de Cristo por medio de la confesión a Dios con ayuno y oración, pidiéndole perdón y fortaleza contra tentaciones futuras. Gusten de las delicias más espléndidas del favor y las promesas de Dios, el perdón del pecado y la seguridad de vida e inmortalidad. Una vez que hayan bebido de la fuente pura, nunca volverán a preferir las aguas del arroyuelo turbio. Pero en segundo lugar, elijan con cuidado a su cónyuge. Ahora que saben lo difícil que es el matrimonio piadoso, deben orar que el Señor les guíe a dar ese paso. No amen primero y consideren después. Primero consideren y después amen. El alma del otro sea su principal preocupación, no su apariencia o dinero.
¿Por qué cargar con una cruz perpetua por una ganancia o un placer pasajero? Cásense solo con un cristiano. Cuanto más piadoso, mejor. Consideren también su personalidad. Hablen honestamente el uno con el otro sobre sus propias faltas y problemas antes de contraer matrimonio. Si alguien les vendiera un animal enfermo, pretendiendo que era sano, se sentirían defraudados. Cuánto peor es cuando alguien pretende ser mejor de lo que realmente es para asegurar su matrimonio al que dicen amar. En tercer lugar, estudien los deberes matrimoniales bíblicos antes de tenerlos. Ser un cónyuge piadoso es un reto tan grande que tienen que prepararse bien con anterioridad. Con razón tantos matrimonios fracasan. Sucede con demasiada frecuencia que el esposo no sabe cómo gobernar y la esposa no sabe cómo obedecer. Ambos son ignorantes, engreídos e infelices. Por lo tanto, los padres deben enseñar a sus hijos acerca de los deberes del matrimonio. En caso contrario, las familias que deberían ser el semillero de la iglesia se convierten en caldo de cultivo del desorden y la inmoralidad. Lean no solo las escrituras, sino también libros buenos sobre el tema. El lector moderno tiene muchas opciones en este aspecto. En cuarto lugar, resuelvan obedecer a Dios sin reservas. Hasta no haber nacido de nuevo y haber sido santificados en su corazón, no pueden agradar a Dios ni ser una bendición total para su cónyuge. El marido que realmente teme a Dios no puede guardarle rencor a su esposa. Una Biblia colocada entre ustedes eliminará muchas diferencias, confortará en medio de dificultades y les guiará en muchas circunstancias confusas. Recuerden que la razón de los mandatos de Dios es la más elevada, de manera que la obediencia es la mayor dulzura. Guarden la regla de oro en su matrimonio. Ser justos y rectos fuera de casa no excusa la maldad en casa. Cuando ambos se enfocan en sus propios deberes, serán bendecidos. En quinto lugar, obtengan y mantengan un afecto auténtico para con su cónyuge. No den lugar a los celos. No escuchen a los murmuradores ni a los chismosos. Con frecuencia, los celos se desarrollan donde faltaba un afecto sincero desde el principio. En sexto y último lugar, oren pidiendo gracias espirituales. En primer lugar, oren pidiendo sabiduría. La falta de sabiduría causa muchos problemas en el matrimonio. Necesitamos mucha sabiduría para gobernar como maridos y para someternos como esposas. En segundo lugar, oren por humildad. Esto impide que el marido se convierta en un tirano y que la esposa no se sujete de buena voluntad a su marido. Como lo declara Proverbios 13:10, la soberbia concebirá contienda. El orgulloso no puede llevarse bien ni siquiera con un ángel. El humilde se lleva bien con cualquiera. La humildad también promueve contentamiento. El marido y la esposa humildes dirán: mi cónyuge es demasiado bueno para un pecador como yo. No me merezco una pareja tan maravillosa. Esa fue una dura reprensión, pero no fue nada en comparación con el infierno, que es lo que me merezco. La compañía de las personas realmente humildes es agradable. En último lugar, oren por rectitud. Se necesita un corazón recto para guardar estos mandamientos de Dios. El corazón escogerá el camino más seguro, aunque sea el más difícil. Sufrirá el peor agravio, más bien que causar el más pequeño. Se guardará contra los inicios del pecado que en el matrimonio producen las peores dificultades. El esposo y la esposa rectos se esforzarán por cumplir cada uno su propio deber y serán los más estrictos con sus propios fracasos.